Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este segundo coloquio online de este Espiello 20 en el que cumplimos, para los que no nos conocéis y estáis conectados desde fuera del mundillo de Espiello, cumplimos 20 años y de esos 20 años muchos han estado llenos del alumnado de la UCM a través de José Carmelo, Lisón y Quique, y han estado compartiendo con nosotros una semana de clases, una semana de cine, y les decía en el correo que les mandaba que ojalá dentro de poco, al año que viene, podamos ver sus documentales en la sección a concurso de Espiello. Yo no me voy a enrollar más, daros la bienvenida, daros a toda la UCM las gracias por el apoyo que durante estos años habéis dado a este festival. El festival se ha hecho grande gracias a muchos y también gracias a vosotros, así que también estáis desde cumpleaños desde la Universidad Complutense. Yo no digo más, José Carlos y Quique os conocen a todos mejor que yo y vamos a ver en este coloquio qué es lo que hace falta, cómo hay que hacer un documental de corte antropológico. Muchísimas gracias y me quedo aquí a la escucha. Bueno, la intención era un poco que ahora al principio fuesen algunos representantes de los que han realizado los audiovisuales que tenemos este año, que nos expliquen un poco cuál ha sido pues, su proceso o lo que nos quieran contar sobre la historia de construcción de esos trabajos, ¿no? Unos trabajos que Quique y yo sabemos muy bien, pues estamos metidos en ese mundo y además hemos estado ahí empujando lo costosos y duros que pueden llegar a ser. También quería decir que este año hemos tenido un problema porque llevamos una trayectoria tremenda de pequeños desastres que han hecho que los lunes y martes del cuatrimestre segundo hayan sido un auténtico desastre en cuanto a vacaciones que han tocado, a cierres del campus por problemas con el agua y otra serie pues eso, de desdichas imprevisibles y que hacen que en estas fechas ya, justo antes de Semana Santa, un montón de estudiantes estén de exámenes, algunos otros también, porque tenemos un 60% del alumnado en antropología que trabaja también y por las tardes les resulta muy difícil conectarse. Entonces estamos en una situación anómala comparada con los otros años en los que hemos tenido asistencias de 50 o 60, ¿no? Pero bueno, todos los que estamos somos muy valiosos y por lo tanto, pues no importa tanto el número como la calidad que se dice y además muy certeramente, ¿no? Yo no voy a hablar mucho más, le paso la palabra a Quique y a partir de ahí yo creo que deben hablar los protagonistas, los que han hecho los trabajos y los que tienen historias que contar. Ujú. Pues gracias, José Carmelo, gracias a todos por asistir. Yo parece que si se ve la grabación del año pasado voy a decir lo mismo, pero lo tengo que decir. Es un milagro que podamos estar haciendo esto, ¿no? Dice, hace 21 años no había casi ningún festival de cine etnográfico en España, ni hay de corte antropológico. Los que había entonces no siguen y Espiello tomó el relevo acertadamente, como el otro día contaban en la sesión inaugural del sábado sus 5 fundadores, ¿no? El que tengamos la suerte de tener esto, el de tener la suerte nosotros de que contéis con nosotros para ayudaros a hacerlo crecer y apoyarlo. Y en última, de todos los estudiantes que estos últimos años y estas últimas generaciones han podido aportar esta sección, que creo que es muy interesante, que también es un milagro, ¿no? Es decir, cuando yo era estudiante de antropología y era alumno de José Carmelo, decía, no podíamos casi ni hacer películas, no, y de esto no hace tantos años, no, ya estaban pintadas las cuevas y hechas la Revolución Francesa y esas cosas. Pero sí es cierto que en los 5 últimos años ha cambiado mucho la cosa, el acceso, la facilidad, las cosas malas que nos ha traído también la pandemia, pues no las ha traído, pero las buenas es que hoy podemos estar en un tipo de sesión así conectados, entendiéndonos y compartiendo todo esto. Y dicho ya el milagro, pues pasemos a la obra, que a mí no me toca presentarla, sino que quiero que seáis vosotros los que nos contéis un poco cómo os habéis sentido, cómo os hemos tratado de bien y de mal en este proceso y cuánto habéis sufrido y disfrutado, que es lo más interesante de todo esto. Así que gracias. Y por orden, quien buenamente quiera empezar, o bien de la parte del grupo de mañana o del grupo de tarde, cualquiera que levante la mano y quiera empezar a compartir, pues somos
somos todos atención para él o para ella. Sí, y además, en el caso de que estéis más de una persona del grupo de trabajo, podéis participar igualmente, ¿vale? Lo digo por Lucía y Luna, pues que no hay ningún problema, las dos podéis hablar. Lo único que os pediremos es que no os alarguéis mucho para poder tener un poquito de coloquio, ¿vale? Pero si queréis empezar, sois bienvenidas. Hola, pues Lucía y yo venimos a representar el documental de Un futuro entre fogones y bueno, básicamente es un proyecto de aprendizaje etnográfico que lo que queríamos pues haceros ver es que, o sea, es el proceso de aprendizaje del mundo de de la hostelería. Entonces, en los 4 meses que hemos estado trabajando en él, pues o sea, hemos estado planificando, hemos estado rodando y editando un documental como que resuma el día a día de la Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares, que es en la que nosotros hemos grabado. Y bueno, lo que trata más o menos el documental es como de conocer a los alumnos y a los profesores y conocer sus historias, básicamente, y cómo es su día a día aprendiendo. Hemos conocido sus experiencias personales en el mundo de la hostelería, también sus experiencias fuera, en lo académico y bueno, más o menos eso es lo que hemos intentado mostrar en el documental. Luego, a la hora de hacerlo, es verdad que se nos hizo un poco complicado, fue todo un poco una organización un poco caótica, que vamos a justificar en que es el primer documental que grabamos, pero, pero eso, nosotros como que desde un principio tratábamos de hacer lluvias de ideas, de proponer cosas, y sí que es verdad que al final se nos quedó un poco como de viva voz y nunca llegamos, o sea, nos costaba mucho materializar las ideas que iban surgiendo. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que yo por lo menos más me he llevado de decir, porque luego a la hora del montaje final fue todo caótico y nos chocó muchísimo querer mostrar lo que queríamos mostrar y cómo queríamos mostrarlo, ¿no? Porque teníamos muchas ideas de cómo queríamos empezar, qué queríamos que hablara, qué decir, qué tal, pero se nos acabó montando un montón de cosas y como que nos faltó ese tipo de organización, pero sí que es verdad que al final salió bien, contamos lo que quisimos contar y estéticamente cómo queríamos contarlo, así que yo creo que hemos tenido muy buena experiencia y nos llevamos este documental. ¿Qué sería lo mejor y lo peor, a ver, de todo el proceso de construcción? Lo mejor estar aquí. O sea, nos han tratado maravillosamente, nos han aceptado, nos han contado todo y más. Y, y yo creo que poder grabarlo es una experiencia distinta de estar allí, porque luego puedes volver a verlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y es distinto. Es vivir la antropología de una forma distinta. Y lo peor, el montaje. El montaje. Qué horror. ¿Por qué? Al fin y al cabo es construir la historia como queréis. Sí, pero a la hora de utilizar el ordenador y estas cosas, yo es que me ha costado, me ha costado. Pero se ha disfrutado. Luna, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor? Para mí lo mejor ha sido como, o sea, estar en la escuela te hace como ver otros métodos de aprendizaje muy distintos que los que tenemos aquí en la universidad y es muy interesante y a mí me entraron muchísimas ganas de estudiar cocina porque es realmente muy guay como verlo de tan cerca. Y yo creo que lo peor fue que o sea, cada uno tenemos nuestro ritmo de trabajo, nuestras formas de hacerlo y éramos 5 personas y queríamos hacer como, teníamos ritmos diferentes, queríamos hacer cosas como distintas, entonces fue un poco decir, vamos a juntarnos y vamos a crear algo que sea de todos, entonces fue un poco complicado y eso, pero bueno, ha salido bien. Bueno, pero habéis aprendido a trabajar en equipo a pesar de todas esas dificultades, Sí, sí, ¿no? sí, 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 Porque por se supuesto. os nota en el trabajo que sois un equipo muy, muy bien avenido dentro de lo que suelen ser estas situaciones. Sí, 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 o sea, cada uno teníamos nuestra cosa, pero nos conjuntábamos, así que ha salido bien. Sí, 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 Vale, muchas totalmente. gracias. No se te escucha, creo. Carlos, No sé. Enrique, Quique está muteado. Miguel, Perdonar, sí que me había muteado yo porque creí que me estaba acoplando.
pero no. No, que decía que si alguno de los de la tarde os animabais a empezar a contar algo, tanto Si queréis. del grupo de la lotería o del grupo de los jueves. Reja, que veo que coges y que está Rodrigo también. Pues adelante. Pues como quieras, no sé. Sí, dale, con ¿Sí? total confianza. Sí, claro. A ver, nosotras hicimos el de maneras de vivir o no la suerte. ¿Cómo empezó esto? Bueno, fue un poquito caótico al principio, porque fuimos con una idea y la tuvimos que cambiar sobre la marcha. Yo creo que fue como lo más antropológico posible, porque cuando estuvimos hablando sobre... Quisimos hacerlo sobre el tema de la lotería por los dos chicos chilenos que teníamos en el grupo, ya que el fenómeno de la lotería para ellos era como muy novedoso, ¿no? O sea, ellos no, en su país, bueno, en Chile no viven la lotería como la vivimos nosotros aquí, el tema de la lotería de Navidad. Entonces ellos quisieron hacerlo sobre ese tema y decidimos pues darles el gusto, como por así decirlo. Y en el desarrollo nos salió una palabra que fue cábala. Y tuvimos una especie de discusión antropológica alrededor de la palabra cábala porque ellos la entendían como las cosas que realizamos, los actos rituales, como por así decirlo, que realizamos para que algo nos dé suerte. Pero claro, ¿qué pasa? Que en España no utilizamos la palabra cábala. O sea, buscabas cábala y todas las definiciones que encontrábamos, ninguna se adecuaba a la manera en la que ellos utilizaban la palabra cábala. Entonces decidimos pues hacer como un trabajo en el que se pudiese entender de qué manera las personas vivían la suerte, ¿no? De qué manera la suerte en general, porque claro, no quisimos centrarlo en el tema de la Navidad porque lo que a ellos les interesaba era pues como las cábalas en sí y pues como que lo extrapolamos a pues juego, lotería, suerte en general, ¿no? Y la verdad es que fue bastante interesante porque lo que nos encontramos, a ver, yo creo que también todo lo que nos encontramos era como demasiado para un tipo de trabajo como este. También me tengo que excusar, hasta luego, me tengo que excusar en que también era nuestro primer documental. Fue demasiado caótico todo porque nos encontramos con un montón de información, no sabíamos cómo resumirla. Sí que es verdad que en el documental final tuvimos como que agrupar las 3 entrevistas que hicimos, porque fueron 3, ya que sacamos un montón de información y también tuvimos que no mostrar parte de esa información, ¿no? Porque tenían que tener como algún tipo de sentido la unión entre esas 3 entrevistas, ¿no? Teníamos una chica que sí que se centraba muchísimo más en el tema de la suerte, del ocultismo, de la espiritualidad. Otra de las chicas que no tenía absolutamente nada que ver, se centraba más en la tradición familiar, en el jugar a la lotería en sí de Navidad. Y luego teníamos una pareja que no creía en la suerte abiertamente, pero durante la entrevista nos dimos cuenta de que sí tenían ciertas cábalas, ¿no? De repente te sacan una moneda que es la que siempre frotan cuando van a comprar décimos, cuando juegan a la lotería en general. Entonces, claro, en esas entrevistas estábamos viendo que la gente al final tenía un concepto de lo que era la suerte, ¿no? Y de lo que es las formas y las maneras de vivir la suerte sin querer llamarlo suerte como tal. Entonces, por eso el título acababa siendo maneras de vivir o no la suerte, ¿no? Porque para nosotros eran formas de vivir la suerte, pero para ellos mismos no terminaban de serlo. O sea, entonces como que fue una especie de pedazo de trabajo, en mi opinión. Y luego ya, si queremos hablar de la parte técnica, que para eso estamos aquí, una locura. Una locura porque, mira, grabar era horrible. Claro, porque tenéis que coordinar, tenéis que ir a grabar. Lo mejor es que grabe todo el mismo teléfono. Cosa que si tú hoy faltas, si tienes que grabar tú, que si ahora quedamos porque te tengo que dar la cámara, ahora que si en los micros, ahora que si no sé cuánto, y luego ya el proceso de edición, madre mía. Ay, entiendo por qué la gente cobra para esas cosas. O sea, fue una locura, pero más que nada porque tienes que guardar los audios. Y ahora
ponle la música de fondo, ahora baja la música, sube la voz, ahora que concuerde, ahora pon otro, tienes que meter otro plano, porque si no acabas teniendo un vídeo de la gente así hablando, pues todo el rato. Entonces, no sé, hicimos lo mejor que pudimos, yo, en mi opinión. No sé, decidme vosotros si la habéis visto y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de contestarosla. Yo me acuerdo mucho del principio de que jugabais con dos cosas, una en ventaja y otra en desventaja muy fuerte. Y creo que las dos se han resuelto bastante bien. La desventaja era que se había hecho unos años antes un audiovisual sobre esto, ¿verdad? ¿Os acordáis que Sí. hubo en el grupo de José Carmelo de la Mañana alguien que ya había tratado el tema de la lotería y tuvimos que ir afilando mucho esta cosa que a mí me interesaba al ser dos personas de aquí, de España, y dos personas que venían de fuera de Latinoamérica, esta confrontación? Y llegasteis bien a esto y el trabajo salió bien. Hay una cosa que no has contado que yo creo que fue muy, muy curiosa, cómo llegasteis a decidir el punto donde sacar informantes, que era la cola de Doña Manuelita. Sí, eso. Esto, Sí. si veis el audiovisual, no es no más spoiler, pero esto. Y luego jugabais con una medio profesional en el grupo que sabía editar, ¿eh? O sea que no podéis llorar tanto como llorar los de los otros grupos por el tema de la edición. Teníais a Cristina ahí en el grupo, elegisteis bien porque tenéis una compañera que ya tenía una semiprofesionalización en esto, ¿eh? Sí, pero al ¿O final no? edité yo. Bueno, pero que por Entonces, eso, que habéis aprendido, que también me alegro de que no le hayáis echado todo el marrón y también está bien esto, ¿eh? O sea que yo claro, creo que además tú también tenías una cierta experiencia previa, tú ya habías jugado con esto del vídeo más que de sobra, y creo que lo sí. hicisteis muy bien porque fuisteis excesivamente claros, seguisteis mucho la premisa del tiempo. Dice, habéis jugado con los 9 minutos 58 segundos magistralmente. O sea, habéis hecho un resumen. Sobre todo sé que habéis ido a muchas tardes de buscar la gente. Yo os pedía mucho que buscaseis esto. Dice, a lo mejor es bueno, dice, ya que lo bueno y lo malo lo has dejado claro, si quieres contar alguna anécdota, alguna curiosidad de cómo fue esto de buscar a los informantes en A la ver, calle, ¿no? A puerta fría. pero a puerta fría total, porque nosotras íbamos a entrar primero en la población gitana de la lotería y vimos que nos estábamos metiendo en una camisa de 12 varas, tal cual. Porque es que se la olío, intentabas hablar con ellas, te soltaban cualquier otra cosa, intentaban venderte la lotería, nos frustrábamos un montón porque había tardes enteras que las perdíamos en sol delante de la cola de Doña Manolita. Y sí que utilizamos alguno de esos materiales pues, para el principio y el final del vídeo, para que no fuese todo tampoco tan dinámico y los metimos como para imágenes de fondo y tal y cual, pero para llegar a los informantes es que fue totalmente a pie de calle. O sea, el ver que alguien fuera a comprar y que fuera de nuestra edad, de nuestro rango de edad, era como lo más fácil que podíamos utilizar. Fue lo que hicimos. Claro, lo bueno es que dos de esas personas nos abrieron las puertas de su casa. Y, por ejemplo, con la chica que era muy ocultista, muy espiritualista, tal y cual, o sea, el tener el acceso a su casa y ver que el lugar donde vivía estaba enteramente decorado con temas sobre la suerte, la espiritualidad y tal, igual que se muestra dentro del documental, si no os hago spoiler así os da ganas de verlo. Y la otra chica, claro, también nos abrió las puertas de su casa, pero fue un poquito más cortante y fue, mira, yo me siento aquí y a mí me grabáis a mí. Tampoco quiero ver en mi casa en ningún vídeo ni nada por el estilo. Entonces ahí sí que como que fue un poco más difícil, por así decirlo. Y bueno, pues poco más. También hay que ir practicando en estas cosas que decía demasiado bien está y demasiado bien es acabar. O sea, Ya. la mayor parte de todo el éxito de esto es que habéis, acordaros del contrato social de la primera clase. Y que yo digo, si hacéis un vídeo, acabaremos aquí, que era hoy. Y acordaros que esto irá a un festival, a una plataforma y un día charlaremos. Hemos llegado. También Pues sí, acordaros de eso. Que el éxito también está en todo esto, ¿eh? Que hoy estemos aquí. muchas gracias. No, no, a vosotros. Exacto, gracias a quienes lo habéis trabajado. Ocurrado, claro. Dices, la suerte Ya. se trabaja. Acordaros que esto yo lo decía mucho, ¿no? La suerte, hay que investigar esto de la suerte, porque yo, a mí lo de la suerte, yo creo que la Ya, suerte se trabaja. ya. Bueno, ¿quién se anima ahora? Hola, ¿puedo ser yo? Sí, Sí, claro, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, he de decir que mi compañera Carmen se está conectando, ¿vale? Por si tarda ahí un minutito, es que han Bueno. tratado como con mi sesión y tenía un... Pero bueno, ya me ha dicho que puedo ir empezando. Bueno, ¿qué tal? Yo vengo soy Ana Martínez, he hecho el documental de Chicas a Patinar, con Pasa a Patinar, con Carmen y con Adrián. Y bueno, voy a contaros un poco por qué este ha sido el trabajo más difícil que hemos hecho en toda la carrera, porque lo ha sido con diferencia. O sea, muy bonito y todo, pero la verdad es que nos ha traído muy de cabeza. Bueno, nosotras al principio lo tuvimos como muy fácil para elegir el tema. Bueno, propusimos con el grupo un par de temas y tal, en los que teníamos algo de relación, pues por facilitarnos el acceso al campo. Y al final salió pues este tema que yo había propuesto, porque yo patino, entonces pues se me ocurrió pues, decirle a mi grupo de amigas pues que se prestaran para ser las informantes. Entonces, bueno, como que dijeron que sí, al principio estaban súper animadas y tal. ¿Qué pasó? Que llegó el mal clima. Nosotras hemos rodado todo en exteriores, menos un día que fuimos a rodar en un sitio que es cerrado, entonces empezaron las lluvias, se dejó de patinar porque no, o sea, el suelo mojado y el clima no daban para salir a la calle, entonces eso nos ralentizó un montón. Empezamos muy tarde a grabar. Luego también tuvimos dificultades con una compañera, empezamos siendo 4 en el grupo, hemos terminado siendo 3, bueno, o 2 y medio, por ahí no está muy clara la situación del grupo en este momento. Nada, esta compañera, pues por diversos motivos tuvimos que prescindir de ella. Ya era diciembre, o sea, ya, vamos, íbamos sobre el tiempo, fatal. Y luego, bueno, conseguimos ya empezar a grabar bien, las chicas se prestaron y tal, pero bueno, también hubo ahí como algún roce, porque como que veíamos que a pesar de que nos habían dicho que sí al principio y tal, luego la cosa decayó mucho. Entonces no sentíamos que se estuvieran comprometiendo realmente. Conseguimos hacer las entrevistas que fueron pues más o menos bien, fueron fluidas, o sea, eso sí que estábamos contentas con el resultado de la entrevista porque no fue nada forzada, y hubo ahí como buen feeling y tal, y eso creemos que salieron bien. Luego, en cuanto a dificultades tecnológicas, de las 3 personas que éramos en el grupo, solamente una disponía como de el equipo así como tal para hacer el montaje. Entonces, bueno, esto también nos ralentizó mucho. Al final, bueno, gracias a Lison pudimos superar ciertas dificultades mayores respecto a, bueno, al montaje y tal. Y bueno, como digo, la situación de hoy realmente es que el grupo se ha roto porque se dilató tanto en el tiempo este trabajo y ha traído como tantas dificultades pues técnicas y como de conseguir cohesionar a las informantes y hacer las entrevistas y tal, que de hecho en este momento, bueno, Carmen, que ya está conectada, y el otro compañero pues no, ya ni nos hablamos, o sea, de hecho el compañero solo se comunica con el profesor, con nosotras ya ni siquiera nos habla. Entonces, por eso creemos que ha sido como el trabajo más difícil y que peor resultado ha tenido a nivel de comunidad, o sea, a nivel de nuestras personas, ¿no? Porque luego el documental pues quedó chimbita, se ve bien, está interesante, como estamos medio contentas, bueno, casi contentas con el resultado y tal, pero sí que es verdad que a nivel de persona ha sido un desastre. Y bueno, eso pues queda un poco la espinita, ¿no? Que como que muy bien por un lado, pero por otro lado pues ahí hay una ruptura total que da un poco de pena ya a estas alturas de la carrera pues que se haya roto como esa relación con el compañero que veníamos trayendo hasta ahora bien. Pero bueno, esas han sido las dificultades y como cosas positivas, pues eso, que el resultado nos ha gustado, en verdad lo hemos pasado bien yendo a rodar y tal, pues ha habido siempre como buen ambiente, las entrevistas sí que nos parecieron que habían quedado guays, habían sido fluidas y bueno, tomamos un par de cervezas también mientras las hacíamos, así que eso ayuda mucho a que haya fluidez y ya, bueno, eso ha sido un poco el resumen. Carmen, perdón, ¿ya has terminado, Ana?
Sí, 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 ya he Sí, terminado. vale. No, era por darle paso a Carmen porque ha Sí. llegado y supongo que a ella le gustará también contar algo de la experiencia. Es que no sé si va a poder hablar. Vale, ¿se me escucha o se me ve? Es que no sé muy bien cómo va Escucharte esto. sí, verte no. A ver cómo lo hago, es que no sé. En Pincha la la parte cámara. de abajo de la pantalla a la izquierda tienes dos iconos, uno de un micrófono y uno de vídeo. Sí, Generalmente ahí te tiene que dejar poner a activar el vídeo, Carmen. a ver, es que estoy haciéndolo desde el teléfono. Voy a intentar ponerlo en horizontal a ver si me sale. Me pone silenciar, chatear, levantar la mano. A lo preguntas mejor es que no le específicas. habéis dado expresamente permiso, que todas estas aplicaciones, si no le das permiso a que beban de la fuente de la cámara o del audio, pero te oímos, te podemos seguir con el audio, no lo retrases por eso. Cuéntanos, que es lo más No, es importante. que le tienen, es que a mí me ha pasado lo mismo antes y tienen que aceptarte o solicitarte como otro tipo de Como invitado en la ponente, como reunión. panelista y Sí, no como... sí, eso, Está eso. exactamente. Lo que pasa es que Sí. Carmen, yo la estoy ahora lo ha aceptado. Yo la estoy pasando, pero no aceptaba ya está, ya está. Ahora. Prueba, Carmen, a ver. Vale, ¿se me ve ya? A ver, No, todavía no. madre mía, qué desastre. Ahora, Ahora sí, Ahora ya te ya. sí. vemos. Vale, bueno, pues un poco acorde con lo que ha dicho la compañera Ana, pues igual, las dificultades han sido al final pues ponerse un poco de acuerdo entre todos, tanto con las informantes como entre nosotros los compañeros, pero lo hemos conseguido ir sacando un poquito también, pues eso, el desgaste, el ver que al final muchas cosas no nos salían, que nos quedábamos sin tiempo, que el organizarnos también y poder sacar entre todos pues el tiempo para lo que conlleva este trabajo y demás, pues bueno, se nos hizo un poco costoso y también nos desgastó bastante, pero bueno, lo hemos, lo hemos conseguido. Al final, también gracias al apoyo y a la ayuda de José Carmelo, que sobre todo en el aspecto técnico fue un puntazo que nos pudiese ayudar porque no teníamos los métodos, los ordenadores nuestros eran un caos, el manejo del DaVinci también, pero bueno, que estamos contentas al final con cómo ha quedado el vídeo o semi contentas y nada, y no sé, es que sería como repetir un poco lo que ha dicho Ana, pero en general la experiencia de montar un audiovisual bastante bien y así como aprendizaje nuevo, aparte de saber manejar el DaVinci, es algo que no me había pasado hasta ahora a lo largo de la carrera y que creo que no nos había pasado y que nos ha pasado esta vez y ha sido el hecho de contar con unas personas como informantes, pero a la larga que te diesen como, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Como que al final te cambiasen los planes o no estuviesen del todo puestas a hacerlo, a participar. Y eso al final no cuentas con ello, ¿no? Porque si un informante te dice que puedes contar con ella, que te va a ayudar y demás, y luego ves que al final no pasa, como que te agobias un poco y eso no nos había pasado hasta el momento. Pero bueno, hemos sabido compaginarlo y hablar con ellas y demás, así que nada, muy contenta también en ese aspecto. Y ya para futuras veces, pues tener en cuenta de que aunque el informante te diga que sí, tienes que estar ahí pico y pala, para que no se le olvide. Bueno, la verdad es que ha sido un grupo el que habéis tenido especiales dificultades, se os han ido sumando unas y otras, ¿no? Eso es de un cúmulo de catastróficas desdichas casi, ¿no? Lo habéis tenido todo en contra y el gran mérito ha sido que a pesar de todas las vicisitudes lo habéis sacado adelante y que habéis puesto muchísimas ganas, muchísimo interés, que habéis tenido que pasaros, pues eso, con un solo ordenador que os funcionaba y no siempre bien, que iba muy lento, que os teníais que venir al despacho a utilizar el mío cuando podíais, o el mío, ¿no? El de la facultad cuando podíais, que además está para eso, ¿no? Y que habéis sudado tinta, pues la verdad es que el mérito es triple, en ese sentido. Así que de verdad que como profesor muy agradecido tener estudiantes que cuando llega el momento pues apretáis así hasta el final y no os dejáis vencer porque realmente lo habéis tenido duro, hasta con situaciones personales muy complicadas, ¿no?
no solo las de los tiempos y las de los informantes, o sea, lo de las climáticas. Así que, en cualquier caso, una enhorabuena añadida, ¿no? Y muchas gracias. Nada, A mí gracias a vosotros. me gusta mucho el documental por dos cosas. Una, porque es trabajar con la realidad, y dos, porque hace documentos, ¿no? Dice que parece redundante. Al hacer documentos es que habéis grabado cosas que siempre permanecerán en la cápsula del tiempo, ¿no? Y estarán hechas en el contexto en el que lo habéis hecho, y eso es una parte de trabajo de campo muy importante. Pero luego el documental juega con la realidad, dice, y la realidad juega desde los dos lados, dice, tanto lo que se graba como lo que pasa detrás. Y me hace sufrir a un punto estas cosas, que sé que no es la primera vez que pasa, ni la única que pasará, ni la última, que a veces tengáis problemas internos en los equipos. Esto lo digo para que os tranquilicéis, pero claro, te dice también, la vida es así. Dice, yo creo que os habéis enfrentado en muchos casos por primera vez a un trabajo que no es un corta y pega en un texto, que cada uno mete no sé cuántos párrafos, ¿no? Y bueno, pues cuela o no cuela. Y os habéis dado cuenta de que esto es un trabajo en el buen sentido del cine, de industria, ¿no? Y que tener tantas partes complejas en cadena tienen que funcionar, ¿no? Dice, tiene que funcionar el rapport, tiene que funcionar el contacto con los informantes, pero también tiene que funcionar la negociación entre grupos de trabajo, de verdad. Es el no superponer las razones etnográficas de cada uno y de análisis, ¿eh? O sea, que me da un poco de rubor pensar, joder, que pasen estas cosas, pero es que el mundo real es así, tampoco os voy a engañar. Es que si os vais enfrentando a estas cosas, pues hay que trabajar en equipos de verdad roza, pues también está bien, y sobre todo en el caso este en el que llegáis a buen puerto, ¿no? Sobre todo que los trabajos terminan con un archivo .mov que se puede enviar, ¿no? Eso es lo que más valor tiene, y que también aprender a negociar y a sobreponerse a estas cosas, esto pasa, ¿eh? O sea, esto a lo mejor es mejor que no pasase, pero bueno, también es parte de un aprendizaje muy importante que yo valoro seguro, y que sé José Carmelo también, ¿eh? Bueno, ¿quién continúa? Si alguien tiene problemas de tiempo que necesita pasar por delante, puede empezar ahora. Y si no, pues como queráis, en el orden que os guste, no os queremos imponer. Cuando el ánimo os... Yo también, yo tengo un poco de prisa porque Pues venga, Juan. tenemos que marchar. Bueno, pues yo, nuestro equipo hemos realizado, bueno, lo de los problemas técnicos. Perdona, Juan, Sí. convendría explicar que hay dos audiovisuales que no están dentro de la asignatura de técnicas de investigación con medios audiovisuales, sino que tratan fundamentalmente, que están dentro de la asignatura de antropología del turismo, y por eso están dedicados a temas de turismo, ¿vale? Lo digo aquí para quien, y sobre todo porque nos está por ahí Raúl y supongo que se ha Y dado cuenta Andrés enseguida. y David, sí. Bueno, Andrés y David seguro, pero digo Raúl Travé también como especialista Sí, en Raúl, sí, antropología del sí. turismo, es profesor también en el departamento, y quizá pues se le ha chocado eso, que hubiera dos sobre turismo, y es porque esta es la explicación, ¿vale? Es que hay dos asignaturas fundidas aquí, pero fijaos el poder que está teniendo lo audiovisual, que dentro de una asignatura que no es precisamente audiovisuales, y que hayamos tenido dos trabajos realizados en audiovisual, ¿no? Y eso hace que también nos encontremos personas que se cruzan, que aparecen en varios sitios. Por ejemplo, Ana aparece como directora y realizadora, pero también aparece como informante en el de los tatuajes, ¿no? Así que lo digo también para que veáis que ha habido una cooperación y unos cruces muy, muy interesantes, ¿no? Que no tenemos tiempo para tratar, pero que serían casi para contar una historia muy interesante. Pero bueno, Juan, perdona la interrupción. No, nada. Bueno, pues sí, como bien dices, nuestro trabajo ha ido sobre el turismo. Nos quisimos acercar al fenómeno del turismo para mayores, en concreto, y sobre todo centrándonos en las ofertas de turismo del Inserso, que el año que viene cumplirán 40 años. Y aprovechando el que este año fuera la 20 edición, y que su título del festival, y que fuera 20 años tendiendo puentes, pues con ese juego de tender puentes creemos que el turismo también para mayores, el Inserso, esa labor que estaba haciendo, pues también iba en ese sentido, de tender puentes entre la gente mayor, con ellos mismos, con el hecho propio de viajar, porque hemos visto que muchos de ellos
viajaban por primera vez utilizando esta fórmula y, y nos pareció interesante y nos volcamos sobre ello. Pues como han dicho mis compañeros, nosotros, o al menos lo que hemos hablado nosotros, es que lo que más hemos disfrutado han sido las propias entrevistas. Nosotros lo hemos basado sobre todo en entrevistas. También hemos buscado mucha información de contexto, pero con lo que hemos disfrutado ha sido con las entrevistas y con lo que los informantes nos contaban. Y luego lo hemos intentado transmitir, hemos tenido que hacer mucha limpieza, como decía Reja, que hay que quitar mucha información que no puedes aportar. Y problemas técnicos también los hemos tenido todos hasta el hecho de que en la misma época que estábamos haciendo esto fue cuando Google Drive nos abandonó en la UCM y estuvimos sacando toda la información de la nube que la teníamos allí, con la suerte de que lo estábamos haciendo sobre mi ordenador y el disco duro murió, perdiendo absolutamente todo y teniendo que hacer todo el audiovisual en 3 días, luego, con sus noches. Así que fueron unos momentos de bastante angustia. Pero bueno, nos hemos enfrentado sobre todo, como nos ha pasado ya es el segundo vídeo que hacemos, en mi caso, y el audio es lo que más guerra nos da siempre. Gracias a no sé a quién, a Da Vinci, ahora ha sacado una cosa que es mágica, una nueva parte en el Firelight que, bueno, que nos hace la vida mucho más fácil a la hora de recuperar sonido. Y poco más, o sea, es básicamente eso, bueno, que es mucho trabajo, es complejo porque no todos tenemos la misma formación, no tenemos las mismas herramientas para trabajar y siempre pues hay quien tiene que empujar un poco más, pero bueno, es gratificante y sobre todo aprendes a enfrentarte a situaciones, como decía antes Quique, que en el día a día, yo lo sé por mi profesión, te surgen y tienes que salir adelante. Y ya está, no hay más. Y ya está. Pues muchas gracias, Juan. ¿Verdad? A ver, ¿quién se anima a que no? Miguel, ¿te animas tú a hablar de la tarde? Venga. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. ¿Qué tal? El documental que hemos hecho mis compañeros y yo aborda los jueves en Somosaguas, que como bien sabéis, la mayoría de los jueves, ahora menos, se suelen hacer fiestas, raves, cada persona lo llama de su manera en Somosaguas. ¿Qué pasa? Que yo ahora estoy en cuarto, pero llego en primero de carrera y una de las primeras cosas que me hablan es de los jueves, los jueves, los jueves, los jueves, los jueves. Veo que hay una leyenda de los jueves que he ido viviendo y experimentando yo hasta ahora que estoy en cuarto. Y a la hora de pensar un tema de audiovisuales, mis compañeros y yo dijimos, vamos a hacerlo de esto porque es algo que está como en la superficie colectiva de Somos Aguas, pero que cada persona le aporta su propia significación, lo vive a su manera, lo disfruta como él o ella quieren. Y entonces la idea principal del documental era tener aquí la dimensión colectiva de los jueves y aquí la individual, y es como tender una especie de puente o de hilo conductor para ver la historia. ¿Qué pasa? Que eso, un aprendizaje que he hecho es que hay una gran diferencia entre lo que tú esperas que vas a hacer, la idea que se te viene a ti en la cabeza, cómo te lo vas a montar, y lo que termina siendo al final. Quiere decir que al final yo pensaba que íbamos a hacer un documental con una riqueza etnográfica y una cantidad de entrevistas abrumante, donde íbamos a poder destramar perfectamente las opiniones de cada uno, pero por historias con el tiempo, con la agenda, que no hay jueves y tal, ha quedado otra cosa que está bien, pero bueno. Entonces, aparte de ese aprendizaje, es la gestión emocional del trabajo en grupo. Porque como habéis dicho antes, esto ya no es un copia y pega que terminas entregando, sino que el profesor, en este caso Quique, te da 2 o 3 directrices
pero es la labor tuya y la del grupo determinar qué está bien y qué está mal. Entonces coges esa agencia no propia de la academia y lo pones en práctica. Y luego ya, más en aspectos técnicos, hemos podido comprobar, o al menos yo, que el aprendizaje artístico técnico, por llamarlo de alguna manera, tiene dos vertientes y es como algo bastante interesante. Por un lado está yo aprendo a hacer algo, algo con el móvil, algo con el DaVinci, algo con lo que sea y digo, ala, qué destreza técnica tan impresionante, voy a ver cómo puedo usar algo para poder usarla y enriquecer así el documental. Luego está el otro lado, que es yo sé que tengo que hacer esto así, que sea de esta manera y no vale de otra, y cómo me como la cabeza explorando los recursos que tengo para que se haga así. Y con respecto a la relación con los compañeros, que he visto que más compañeras lo han tratado, la gestión emocional del decir, ¿cómo puede ser que en algún momento quiera arrancarles la cabeza a todos mis compañeros, pero luego sale bien y Dios, cómo nos queremos, somos maravillosos? Que eso creo que es un poco lo que nos espera en la vida adulta, el verdadero trabajo en equipo y pues poco más, la verdad. Yo estoy muy contento y además en especial de Miguel, que esté hoy aquí que lo cuente, porque sé que es de esas personas que vas viendo que durante esto dice, yo creo que fue el que entró con menos eh, conocimiento técnico de esto, ¿verdad? El que más le parecía un reto, un desafío y hace que fue 4 o 5 semanas, ¿no? Me dijo, Miguel, nos vimos porque seguimos compartiendo una clase, me dijo, profe, he visto un curso de edición y me quiero apuntar. ¿Y qué te dije, Miguel? Que pa'lante con eso, sí, 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 sí. Eso es de las mejores cosas que te puedan pasar. Dice, uno, dice, no tener que mataros porque no entregasteis el trabajo a tiempo, que sabes que lo hubiésemos hecho, que teníais también el ordenador, mi disposición, pero que habéis recogido muy bien el guante, eso de la agencialidad y de haberos hecho responsables con la cosa hasta de pedir ayuda externa. Dice, eso también es evaluable en un buen punto. Dice que si no llegáis, os las ingeniéis. Dice, llegar a la luna no se llega si no piensas que vas a llegar a la luna. Y a lo mejor tú no eres ingeniero aeroespacial, ¿no? Y necesitas al ingeniero aeroespacial. En este caso creo que lo fuisteis a buscar y me pareció muy bien para que acabaseis el trabajo en tiempo y cumplieseis con la evaluación. Y la segunda es que a ti te haya brotado esta cosa, y de la mejor cosa de enseñar o de la cosa que yo he aprendido siempre y de quien más. En este sentido, dice, porque yo la rueda va así, dice, cuando yo aprendí a José Carmelo a hacer estas cosas, fue una cosa no tanto de ver cómo se hace, sino de coger ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, que para mí en tu caso estés ahí, que te hayas, entenderme o permitirme el palabra, que se hayan ciscado, ¿no? Que se han cabronado con coger esto y quererlo sacar adelante, me parece fenomenal, ¿eh? Porque a mí esto de la técnica a mí me pasaba, y yo creo que a José Carmelo igual. Es una cosa de punto de la situación y de cuando empiezas. En perspectiva, yo os digo que es que de verdad, que esto hace 10 años no se podía hacer. Era dificilísimo. Es decir, que aunque ya había las primeras cámaras de fotos que estaban grabando vídeo, que había alguna forma de tener programas de edición en la facultad o siempre pasarnos un pendrive piratilla con algún programa de estos para que instalarnos, ¿no? Lo contaba Dolores, ¿no? El otro día en Espillo, en la sesión de por la tarde, cuando hace 20 años tuvieron que hacer el primer vídeo para mandar a México para presentar lo que era Espillo, ¿no? Decía, los renders tardaban horas, ¿verdad? Lo contaba Patricia, tú que estabas, José Carmelo y a uno más que David, que lo iríais a escuchar el otro día en palabras de Dolores, ¿no? Que es de las fundadoras, dice, pues no os preocupéis que el tiempo iba a ir a mejor, de verdad. Y bueno, poco más. También invitaros a ver el documental, no tanto por el valor antropológico, etnográfico que tiene, sino por que al fin y al cabo, nos propusimos sacar una sonrisa a aquel que lo viese, que alguien que lo estuviera viendo diga, anda, si salgo yo ahí en el fondo en mesitas un día. Y también queremos como hacer lo que habéis dicho de la cápsula del tiempo también, de que este vídeo se vea en no sé cuántos años y puedas ver cómo hacías el tonto en tus épocas universitarias que sabes que no van a volver y que en algún día tonto de dentro de muchos años, pues levantarte una sonrisa. Y sobre todo que si hay segundo trabajo, o dentro de 20 años hay trabajo 20, 17 o 3, dice, siempre podrás ver que hay uno.
¿no? Dice, si no hay primero, no hay segundo. Y eso es lo más importante de todo, dice, que haya uno, aunque esté en las condiciones que esté, para que pueda haber dos. Sí, ahí tenemos a Juan, que el año pasado estuvo con Mirad. el del flamenco y este año, desde Antropología del Turismo, se ha puesto a hacerlo sobre el inserso. Y Juan es de los que acumuló tal cantidad de información contextual y de información histórica sobre el inserso que le tuve que pasar yo las tijeras. Tuve que hacer de censura franquista totalmente voraz, ¿eh? Y sin embargo no se dejó desanimar y lo remontó, lo realizó de manera mucho más, ahora ha quedado pues, mucho más ajustado, ¿no? Y sobre todo porque tenía un material muy rico de entrevistas al que al final el contexto se comía casi, cuando realmente lo que más nos interesaba era esa parte tan bien trabajada de las entrevistas. Así que eso es un poco lo que nos ha ido pasando, pero ya veis que todo han sido esfuerzos, pero que al final han valido la pena. Estamos aquí, están ahí colgados los vídeos, se están viendo y quedarán un poco para la historia del departamento también, ¿no? Dentro de lo que vamos consiguiendo y eso sí que luego se ve mucho más fácil. Así que ahí estamos. Vamos a decir que el tema de la voracidad de los datos, alguien tiene la culpa de haberme inculcado, ¿eh? Solo lo dejo ahí. Vale, vale. Hombre, es que siempre mejor que zozobre que fafalte. Eso es. Dice, si ya tenemos que empezar a tirar de imaginación, literatura y inteligencia artificial de esta que reconstruye ahora los fondos, las voces, para la etnografía eso resta. Es parte también del proceso importante de esto es aprender a sintetizar, ¿eh? Igual que con los TFGs ahora se ha recortado el número de palabras, igual que en la academia, en los papers se está recortando el número de palabras, dice, también hay que empezar a ser y aprender a ser sintéticos, ¿eh? Dice, no vale, he hecho 3 entrevistas etnográficas y las pego enteras en bruto. Dice, eso no es hacer un conocimiento, una comparación, un salto antropológico, ¿no? Dice, de conocimiento, de comparativa, ¿no? Una juxtaposición de ideas con imágenes, ¿no? Entonces, la síntesis es muy importante y es difícil a veces de trabajarla, ¿eh? Y esto es como todo, lo que decía antes, no va a haber libro de poemas sin el primer poema, ni va a haber segunda película sin primera película, ¿no? Dice, tenemos que pensar en esta cosa de que no nos enseñan a hacer maquetas, ¿no? o a empezar a preparar el puente o la rampa de despegue, ¿no? Con la analogía de antes del cohete para llegar a la luna, ¿no? Dice, no es tener voluntad de saltar mucho, de aprender a saltar mucho, sino de construir las cosas para que se vayan pareciendo a lo que tienen que ser, ¿no? Y bueno, Juan creo que lo puede confirmar, alguno de vosotros que ya habíais tocado otros años o teníais experiencia previa con montajes de vídeo, canales de YouTube y estas cosas, o incluso con trabajos en grupo todos, ¿no? Y decir, joder, a lo mejor es que hasta un trabajo así no nos hemos puesto tanto las pilas de discutir, ¿no? A lo mejor no nos hemos puesto a hacer una lectura en alto muchas veces de las cosas que entregamos en grupo, que a lo mejor también acabamos así, ¿eh? Como se acaba en muchas de estas ocasiones, ¿no? No es que quiera yo polemizar y que acabéis agitando el peral demasiado, pero también sería bueno, ¿no? Dice, a veces esto, diseccionarlo un poco, ¿no? Dice, lo bueno de lo que decía antes del documental y de trabajar con la realidad es que evidencia, y aquí lo que hay que poner en imágenes tiene que estar, por eso tiene que sobrar y tiene que haber mucho, ¿no, Juan? Sí, que estaba silenciado, que sí, así es. Sí, claro. Lo bueno es que tenías mucho luego para escoger también, porque cuando tenías que rehacer, la ventaja era disponer de materiales, ¿no? Es decir, cuando sí, jugamos pero... con las... Sí, perdona. No, que sí, pero que como dice Quique, a mí me cuesta muchísimo luego sintetizar, ¿eh? Bueno, pero al final lo has hecho. Es muy, muy difícil, sí. Es casi más fácil, al menos para mí, absorber información que luego concretarla y sintetizarla en algo, pues eso, que no aburra, que sea algo dinámico. Sí, es una labor, al menos para mí. Claro, en el sentido de la investigación y académicamente creo que estamos bastante entrenados en esto, no perfectamente, no sé, a lo mejor no somos todavía el cuerpo de élite,
pero lo que sí vamos muy mal y en la media general sí que se nos podía ir a acusar es a veces en conjugar esto con la creatividad. Dice, en el ejercicio sintético, de ahí viene la parte artística de esto, dice, Picasso no hizo un toro con 4 líneas como primer cuadro, ¿no? Pasó una evolución artística muy complicada de formas, colores, investigación de espacios, ¿no? A llegar a hacer cosas como la paloma, el toro, o cosas que sabemos que son muy reconocibles, ¿no? Esto lo he visto siempre con Forges, ¿no? Forges contaba una anécdota que el día que le dijo que a su padre que quería ser dibujante, le dijo, muy bien. Dice, serás dibujante si te ganas la vida con ello. Dice, y ganarte la vida de dibujante es una cosa mucho más complicada de lo que parece en el sentido artístico. Dice, dibujar, puedes dibujar. Te puedes dibujar, calcar o ser, pues eso, copista. Dice, pero ser artista es que tú tienes que dibujar una cosa así de pequeña o una cosa en un cartel de 20 metros y cuando la gente pase ya, eso es de ese. ¿No? Dice, todos a día de hoy sabemos quién es Mariano, el kiosquero, Mariano, el kiosquero, los diferentes, ¿no? Personajes de Forges, y no son de un trazo especialmente exquisito de hiperrealismo, ¿no? Dice, no son Rembrandt, ni son Vermeer, ni es la escuela flamenca, ¿no? Dice, pero todos sabemos que es Forges y lo que quiere transmitir Forges, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Entonces, creo que nos falta a todos, ¿eh? O sea, esto no es que yo sepa más, pero creo que pueda por ahí más la cosa muchas veces de que nos exigimos mucho con la etnografía y creo que de ahí vienen muchos de los problemas. Y luego hay un punto siempre en lo artístico o en esta parte de creatividad y de síntesis, que es la poesía, ¿no? Que es el verdadero gen de la palabra de poesía, que es la creación, ¿no? Sintética, el poder juntar palabras con imágenes, sonidos, en algo que articule un tercer sentido y que tenga sentido autoexplicativo, ¿no? Dice, esto es jodido, hay que practicar, esto es como montar en bici y hay que pillarle el equilibrio también, ¿no? Sí, Juan me acusaba de algo que tiene toda la razón y es que yo siempre insisto en el término de la avaricia por el dato, pero además también insisto mucho en audiovisuales de que, bueno, cuando estamos escribiendo un texto, pues siempre podemos jugar con las palabras salen de nuestra cabeza, van al teclado y de ahí al PDF, ¿no? Pero con las imágenes es un poco más complicado, ¿no? Eso no quiere decir que no las podamos sacar luego de otro sitio, o que no podamos recuperarlas de alguna manera, o que no podamos utilizar algún pequeño truco para suplir las imágenes que nos faltan, pero es otra forma. Entonces, Juan ha sido siempre muy de tomárselo muy en serio esta parte y, lógicamente, algo que fue genial fue que cuando tuvimos que recortar, él tenía claramente mucho material para elegir, material mejor, material peor, lo analizamos, lo analizó él y pudo elegir para darle ya coherencia final. Cuando uno tiene muchos materiales y además los intenta poner, pues le queda algo que en un momento determinado empieza a ser demasiado largo o a veces reiterativo o descentra el foco principal que tenemos que tener, ¿no? Y bueno, pues con él nos pasó en su grupo, pasó un poquito así, lo comentamos y como tenía cantidades enormes de imágenes, pues lo pudo rehacer en un momento determinado y recuperar aquello que se estaba tratando de conseguir, ¿no? En ese sentido. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hablar, si no puedo poner el audiovisual que han mandado las autoras del documental sobre los tatuajes. Vale, pues entonces voy a compartir pantalla, os voy a poner, son 3 minutos y bueno, pues los escuchamos y luego si queréis os comento algún detalle si alguien tiene alguna curiosidad mayor por esto. Perfecto. Un segundo. Ahí, vamos. ¿Podéis verlo? Sí. Entonces le doy a ver si ahora lo escucháis. A lo largo de este audiovisual exploramos el contexto actual del mundo de los tatuajes gracias a una entrevista a una tatuadora vegana, otra entrevista a un tatuador que no es vegano y otra entrevista a unos compañeros nuestros de clase.
para que nos expliquen sobre sus experiencias y sus vivencias con los tatuajes. Exploramos la percepción que tiene la familia y el entorno de las personas que están haciéndose tatuajes y también los valores, la ética y el modo de trabajar que tienen los tatuadores. Por último, también le damos más importancia a las experiencias personales que han podido vivir las personas con tatuajes, por ejemplo, con la sexualización que han sufrido las mujeres tatuadas y otros temas. Consideramos que nuestra mayor dificultad ha sido la organización y que poder cuadrar los horarios para poder debatir sobre los avances y el futuro de nuestro documental. Pero aún así esperamos que os guste mucho y que lo disfrutéis. Bueno, pues ahí tenéis un poco la presentación. A mí me gustaría señalar que estuvieron grabando a personas que estaban siendo tatuadas y al principio tenían cierto reparo en presentar estas grabaciones. También tenían un poco de miedo de que los planos en los que pues, el tatuaje pues, puede ser un poco sangriento en algunos casos, pero que los fueron superando, que volvieron a ir a grabar porque aquellos planos que les daban un poco más de respeto, buscaron otros que encajaran mejor en lo que les parecía que era más adecuado y que, como siempre, y como vemos que es algo común, pues trabajar en equipo, algo a lo que estamos muy poco acostumbrados a trabajar en equipo de verdad, tanto en el mundo académico como en el mundo real, pero en el mundo académico peor, porque estamos acostumbrados a esa chapuza de yo hago esta parte y te pego mis cosas y te doy mi parte y tú la pegas y la montas, y aquí trabajando con un audiovisual, aunque lo explicamos mucho Quique y yo al principio, de que no es lo mismo, de que hace falta construir un equipo y damos toda una serie de pautas para trabajar en equipo, pues siempre nos encontramos con que quizá una de las mayores dificultades es esa, ¿no? La de acoplarse y la de ajustarse y la de descubrir que trabajar en equipo, y además con audiovisuales, implica una complejidad añadida, ¿no? Pero luego lo que sí creo que estamos de acuerdo es que la experiencia siempre se acaba considerando como francamente valiosa, ¿no? Que además de aprender a manejar un poco los audiovisuales, que es algo distinto, hay que expresarse de manera distinta. El gran problema, sí, el gran problema está siempre pues en tratar de hacer una interpretación y cómo plasmar esa interpretación antropológica, por lo cual vemos que nunca acaban de cuajar del todo, pero que sí que las etnografías son francamente buenas y en algunos casos muy potentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que hasta ahí sí que hemos conseguido un poco las metas que nos proponemos, ¿no? Pero lo que ha dicho Quique antes, que se han llegado al final, que se han montado y que están aquí, ¿no? Que algunos se han quedado atrás porque no se pudieron terminar y que nos han prometido que estarán para la próxima sesión como poco, ¿no? Para el próximo año, aunque estén hechos este año, están comprometidos a terminarlos ahora a final de curso, en junio, y a acabarlos bien para, si es posible, meterlos en Espiella el año que viene. Así que ya tenemos hasta candidatos para darle continuidad. Pero bueno. ¿Quieres comentar algo, Quique? Sí, no sé si alguno de los que seáis conectados, de los alumnos de por la tarde, de los míos, queréis comentar algo más del proceso, de las cosas que vimos en el proceso de construcción, ¿no? De lo que hay. Si alguna de las cosas, eso, que os haya sorprendido mucho, de creíamos que esto iba a ser así, pero luego fue así, ¿no? Porque a veces, acordaros que la dinámica que seguíamos mucho era como de un rato todos los días, de tutoría de clase, ¿no? Y hablábamos del proyecto a dos bandas, en alto, contábamos lo que íbamos haciendo cada uno, cómo íbamos avanzando, cómo os ibais dando feedback, que a mí eso me gustaba mucho. En mi caso, pues, teníamos la suerte también de ser pocos en clase, era casi, en un momento incluso valoré en que hicieseis una película más larga y hacerla en un solo grupo, ¿no? Me acuerdo también que esto lo barajé, de hacer una película quizá más larga, pero en un solo grupo, pero luego veía que en la cosa está también de aprender los diferentes cargos, responsabilidades que hay que tener, ¿no? A la hora de construir esto y de llevar a cabo la etnografía audiovisual, en términos de el que graba, el que se responsabiliza del sonido, el que lleva la agenda de los contactos, el que se encarga un poco más del escritorio, de la investigación de los datos. O sea que
que por eso luego sí que los dos grupos yo creo que funcionaba bastante bien esto. No sé si hubo como alguna cosa que os diese mucho la sensación de no creíamos que esto iba a ser así. Si tenéis alguna anécdota que os acordáis muy claramente de esto, de alguna concepción que hayáis tirado. ¿Quién se anima a contar alguna anécdota del trabajo? De cualquiera, de los de la mañana o de los de la tarde, que yo creo que esto también es interesante, en la forma de quitarse un poco el miedo, ¿no? De cómo las cosas pasan cuando pasan y no es como creíamos que iban a pasar. Bueno, pues Bueno, si nadie... yo, ¿Alguien se anima? Sí. Didi. yo estaba, Reja, Sí. ¿Sí? yo lo único en lo que sí que vi dificultad fue en los tamaños de los vídeos. Creo que ahí fue el momento en el que yo entré un poquito más en, como quien diría, entré como en pánico porque había unos vídeos que buscábamos la calidad supone más peso en el archivo, un archivo con mucho peso supone una dificultad a la hora de editarlo, a la hora de compartirlo, a la hora de poder cortar, reeditar, ponerle sonido, quitarle sonido. Entonces al final teníamos unos archivos que pesaban un montón, se tardaban horas en no comprimirlos siquiera, en que se terminaran de cargar dentro de la plataforma para hacer la edición del vídeo, ese tipo de cosas. Y siempre buscábamos la calidad, pero claro, se nos olvidó el pequeñito detalle del tamaño de los vídeos, ¿no? Entonces ahí sí que de fue que el bastante 4, complicado. de que el 4K no es tan importante como parece, ¿verdad? Exacto, tanto 4K, horrible. O sea, Sí. eso sí que tengo que decirlo. Bueno, está bien que os pasen estas cosas y que se experimenten y que enseñen también. Cierto es que a mí sé que es una cosa que me agobia mucho y que siempre lo hablamos con José Carmelo, nos falta tiempo siempre para editar. O sea, como para enseñar, dice, esto es un cursillo acelerado de abecedario, poesía y autopublicación del libro, ¿no? Dice, y casi ya cuando llegamos a esto de entre escribir y autopublicar parece que es lo más complicado y también asumimos que vuestra juventud y que sois más nativos digitales a veces vais a sufrir menos, pero no. Pero bueno, también está bien. Ya, ¿cuántas veces me habéis oído decir esto de que cagarla enseña mucho, ¿no? Y que ganándola se aprende mucho más. Y creo que también está bien, ¿eh? O sea, luego además eso, es decir, es imposible con el tiempo que tenemos que esto no podemos recortar de antes o después. Dice, hombre, sé que yo y José Carmen los hemos puesto a disposición recursos y que yo os agradezco enormemente que recojáis el guante y que os comprometéis en la cantidad de tiempo que lleva muchas veces a hacer esto y en lo que os obliga a aprender, ¿eh? Y que os impliquéis tanto, que creo que es porque os gusta, sobre todo y porque le veis una oportunidad de aprender cosas nuevas, que eso también es muy importante. Bueno, gracias. yo creo que tenemos que ir cerrando. ¿Tenemos que ir cerrando ya? ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí, te oímos, Rogelio. Sí, Yo desde, estamos casi en hora. desde mi rato de silencio de estar aquí escuchando y al hilo de esto, de los problemas tecnológicos, técnicos de los alumnos que habéis tenido, esta historia es de hace mucho tiempo, pero ahora lo tenéis muy fácil. Yo recuerdo hace 20, 25 años, aterricé en Córdoba, Argentina, en un certamen de cine médico. Yo vengo de la Asociación Española de Cine Científico, por eso estoy aquí, ahora llegaré ahí. Y era un certamen de cine médico y los vídeos los hacían los propios estudiantes de medicina, grababan con VHS, que es lo que teníamos entonces, el que podía tener una cámara VHS en Argentina hace 25 años, y eran vídeos que audiovisualmente eran infumables. Yo recuerdo uno que unos chicos se pusieron a contar cómo dar una mala noticia a un enfermo de cáncer, alguien que se va a morir, cómo darle esa noticia. Les dio coraje ir a los informantes directos, se convirtieron ellos en actores, cámaras, realizadores, todo al mismo tiempo. La historia yo he pasado ese documental, ya lo he perdido, lo he pasado aquí entonces y los médicos alucinaban, dicen, si es que esto no nos lo enseñan en la carrera. Bueno, pues de aquella surgió un debate en Córdoba, Argentina, y al año siguiente lo que hicieron es una colaboración entre la Escuela de Cine y los médicos, de tal manera que los médicos contaban la historia y con la Escuela de Cine hacían el trabajo final. Yo creo que hay que agradecer a José Carmelo y a Quique, que os conozco ya de hace unos pocos de años,
este esfuerzo extra que hacéis. Es mucho más que lo que os pagamos como servidores públicos, como profesores. Es verdad que hay muchos profesores, no quiero hacer llorar. Hay más profesores que lo hacen, pero vosotros lo hacéis. Dedicáis un tiempo extra a estos chicos que podéis oír como ha dicho Miguel hace un rato. No, pero es que además me ha servido porque esto en el futuro tendré que aprender a trabajar en equipo, tendré que haber, no solo estamos hablando de contar antropología, de contar, sino que sirve para algo más. Estáis sobrepasando lo normal. Luego a mí me sirvió muy bien porque yo he llegado a esto, me costó mucho convencer a Espiello hace 17 años que llevo yo, de que lo que hacíais era documental científico. Yo llegué de la mano de Eugenio Monerma, que era de la asociación, y era porque yo además veía que en los certámenes de cine científico rara vez llegaban perfiles documentales de este perfil. En el de Zaragoza, que era más latino, venían algunos de Latinoamérica, pero aquí en España nadie se le ocurría ni hacerlos, ni por supuesto enviarlos, ¿no? Y a mí me sirve porque ahora yo me río muchas veces porque les tengo que escribir, oye, que estoy viendo este documental y esto es antropológico. Entonces, bueno, pues yo creo que habéis podido mezclar y sobre todo agradeceros que lo estáis transmitiendo. Y al alumnado, pues de verdad felicitaros por responder a estos dos locos, porque a fin de cuentas son un poco locos, porque seguro que en su casa y los compañeros le van a decir, pero ¿qué hacéis? En vez de iros a vuestra casa y estar tranquilos, estás a las tantas con un alumno. Agradeceros muchísimo a todos que nos hayáis dado la oportunidad en Espiello de contar con vosotros de esta enriquecedora sesión de hoy, que como siempre supongo yo que tendrá muchos más seguidores luego colgado en el YouTube y la gente nos verá. Y no quiero cerrar yo, quiero que sea Patricia, que la hemos tenido hoy, a nuestra directora también, que es como un chicle que se estira para todo, hoy como técnico, pero yo quiero que la sesión realmente la cierre Patricia. Muchas gracias a todos. Patricia, por favor, quería decir una cosa antes de acabar. Hemos invitado específicamente a Juan Carlos, director del departamento, Juan Carlos Revilla, y a Maribel Blázquez, a quien conoces muy bien de tantos años compartiendo como subdirectora del departamento, y me gustaría si quieren decir algo para cerrar, ya que han estado aquí aguantándonos, por lo menos que nos puedan insultar un poco si quieren por haberles hecho pasar aquí un rato que no habían solicitado. Además, como tienen pocas cosas que hacer, pues los hemos traído hoy a que sufran un poco más de... Sobre todo que no es Semana Santa todavía y ya les toca procesión. Juan Carlos, ¿quieres decir tú algo primero? Empieza tú, Maribel, que yo hablé antes al principio. Vale, bueno, pues para mí es una enorme satisfacción y un enorme orgullo. Primero, que esto se haya consolidado en Espiello y que cada año yo veo que los documentales, yo he visto algunos, no he podido ver más, pero sobre todo este espacio me parece de compartir, me parece que es muy enriquecedor y sobre todo enmarcado dentro de Espiello. Agradezco profundamente a Espiello como la oportunidad, ¿no?, de dar este espacio al alumnado, en el cual se están gestando cosas muy interesantes. Yo sí que creo que estos son procesos embrionarios y para que luego den a luz a criaturas mucho más fuertes, tenemos que empezar por ello. Desde ahí también felicitar a Enrique y a José Carmelo por este trabajo que hacen, que no está compensado de ninguna manera, que lo hacen con un enorme entusiasmo. Me consta que este entusiasmo también lo transmiten al alumnado y sobre todo me enorgullece como departamento que empecemos a tener como un área fuerte de documentales etnográficos y que sepáis que por lo menos la idea desde la dirección es que esto permanezca en el tiempo, que esta pequeña bitácora de pequeños, ¿no?, de pequeños embriones que se están haciendo audiovisuales pueda ir creciendo en el futuro. Algunos de ellos me parece que también son un magnífico retrato de la vida actual y de lo que nos está pasando actualmente y de muchas escenas de la vida cotidiana. Desde ahí muchas gracias, gracias por la sinceridad, por la franqueza de muchos y de muchas en desnudar los trabajos que han sido. Y enhorabuena, y creo que esto es una felicitación colectiva, pero sobre todo un agradecimiento a cada una de esas personas, desde Espiello, Patricia, Rogelio, que sois los que de alguna manera habéis posibilitado este ratito tan interesante esta tarde. Gracias.
Bueno, como Maribel ha dicho todo, lo he dicho también, yo solamente me he puesto la cámara para que me vierais la cara así y en fin, compartir con vosotros también este espacio. Muchas gracias y bueno, y lo he dicho, muchas gracias a Espiello, al festival, muchas gracias a los estudiantes por ese trabajazo y muchas gracias a Enrique y a José Carmelo, ¿vale? Así que nada, ya nada más. Muchas gracias por todo. El año que viene te tenemos que llevar a Espiello, que la otra cosa que yo quiero dar las gracias a Espiello y a Patricia en persona y a Rogelio y a todos los que lo organizáis y transmíteselo, Patricia, es que cada año también, aparte de esto que ya se ha consolidado, también se haya consolidado el viaje y que muchos de los estudiantes que habéis estado y los profesores, que ha sido una experiencia fabulosa y que cada año lo es mejor y que te damos envidia, Juan Carlos, para que te apuntes un año a venir con nosotros. Y ahora como te lo vas a pasar bien. Bueno, pues, Seguro. Por cerrar, yo también os quiero dar las gracias como universidad, como facultad, a los profesores y a los alumnos, ¿no? A todos los que habéis participado. Creo que esta sección es muy importante y me gustaría además que creciera en próximos años. Gracias por los trabajos presentados, pero también por compartir esas dificultades, ¿no? que como decía Maribel, además de una manera muy honesta, habéis propuesto aquí. Porque además yo creo que además de formaros y aprender a estar detrás de la cámara, también con este trabajo lo que hacéis también es formaros un poco como público, ¿no? Porque sabéis lo que es hacer un trabajo audiovisual y sobre todo quedaros con eso, ¿no? Con lo importante que es trabajar en equipo y más en todo el sector audiovisual, donde no es que sea importante, es que es necesario. Entonces yo creo que eso es algo también importante que sacar de este trabajo y de esta sesión. Felicitaros porque los trabajos están muy bien conseguidos, yo creo que son unos muy buenos trabajos y que estamos encantados de que se puedan ver aquí en Espiello en nuestro festival online y que esos que ya tenemos comprometidos para el año que viene, pues bueno, genial y que sean más. Y ya sin más, porque nos estamos yendo bastante de tiempo, pues nada, gracias a todos y nos vemos. Gracias a ti, a Espiello y a Rogelio. Chao. Adiós. Adiós.